¿Qué te parece si nos ponemos de pie y comenzamos? Y vamos a adorarle y cantarle con todas nuestras fuerzas en esta tarde. Eso, con tus palmas. A ver, todos aquí. Y cantemos. Señor de la creación, de cielo, tierra y mar, los cielos son tu santuario, reinas por la eternidad. Señor, Señor de la creación, de cielo, tierra y mar, los cielos son tu santuario, reinas por la eternidad. Dios del cielo, maravilloso Rey. A ver, todos aquí. Eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de mi corazón. De mi corazón. A ver aquí, todos aquí. A ver aquí. Eso. Y vamos a cantar todos y decir aleluya. Cántale. Aleluya. Aleluya. Señor de mi corazón. Aleluya. Señor de la creación. Aleluya. Dios del cielo, maravilloso Rey. Eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo. Dios del cielo, maravilloso Rey. Eres santo, eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de mi corazón, Dios de la creación, Dios de mi corazón. Eso. A ver, con alegría vamos a alabarle. Señor, te alabamos con todas nuestras fuerzas, con alegría, Señor, y con gozo. A ver, todos aquí con las palmas. Vamos, semillosos. Que se oigan sus palmas al Señor. Porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración, ¿verdad?
un poquito si quieres ahí en tu lugar, decirle: Señor, gracias, porque te puedo alabar con libertad. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. A ver las mujeres. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. A ver los hombres. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos Su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Y vamos a exaltarle. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos. Adórale a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre. Todos aquí. Al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, a Jesús. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso ahí en tu lugar al que vive por siempre y siempre en nuestro corazón, ¿verdad? Sabes, ahí la palabra dice ahí en 2 de Corintios 13:17: ahora bien, el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Aquí hay libertad. Sabes, me da mucho gusto verte aquí, que estás echándole muchas ganas al Señor. Yo creo que ahorita aquí es donde nosotros los cristianos estamos siendo probados de que realmente tenemos esa confianza de que Él está en nosotros, ¿verdad? Y eso es así, que Dios es fiel. Dios es fiel y podemos cantarle con todo nuestro ser y nuestro corazón con alegría, porque Dios nos ha guardado, nos ha dado libertad. Y podemos decirle con alegría en esta tarde: Señor, gracias porque tú eres bueno. Dile ahí en tu lugar: Señor, gracias porque has sido fiel en todo, Señor. Cierra tus ojos
Cierra tus ojos y si quieres levantar tus manos en señal, rendición de gratitud al Señor. Y dile: Señor, bendito eres en esta tarde. Y allá los que están en internet, alábale con todo tu corazón también. Amén. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor. Su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. No lo
Dios mi protector es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, mi libertad, tomó mi lugar, tomó mi lugar. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Levanta tus manos al cielo y dile aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, adórale al Maestro. Aleluya, mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, mi libertador. Y antes de que tomemos nuestro lugar para sentarnos y disponer nuestro corazón para la palabra de Dios, vamos a orar. Sabemos que las ofrendas las dejamos allá y pues solo vamos a orar por la iglesia, porque el Señor sostenga la iglesia en estos tiempos de crisis y bueno, realmente Dios siempre ha sostenido su iglesia. La iglesia ha pasado por persecución, la iglesia ha pasado por ataques. En las eras han tratado de quemar todas las Biblias que existían en un país, perseguir a los cristianos allí en las catacumbas o en lugares escondidos en China. Pero el Señor siempre ha hecho que su iglesia prevalezca, porque es su iglesia y porque Él es el más interesado en que nosotros sigamos compartiendo el mensaje de salvación. Así es que vamos a orar. Pues Señor, gracias, porque si hoy podemos al final dejar nuestra ofrenda y el diezmo, es porque tú nos has provisto, porque tú nos has bendecido, Señor. Gracias, Señor, por tener el don, el privilegio, la carga, por poner la carga en nosotros de sostener nuestra casa espiritual, Señor. Pero sabemos que el que sustenta eres tú, el que sostiene todas nuestras vidas, nuestras familias, nuestra salvación está en ti, Señor. Así es que te damos gracias, Padre, por ser quien eres y por siempre estar al cuidado y al pendiente de nosotros, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor, que forzosamente hemos tenido que pasar más en casa. Algunos no, algunos han tenido que salir a pesar de a veces el temor de estar expuestos a esto que está pasando. Pero aquí estamos, Señor,
aquí están los que están trabajando, no han parado, y quiere decir que tu misericordia y tu amor y tu gracia ha estado con nosotros, con todos aquellos, Señor, que están afuera trabajando, Señor. Gracias te damos porque toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, Señor. Ayúdanos, Señor, y pon en nuestro corazón un corazón generoso, no solo para diezmar y ofrendar aquí, no solo por eso, sino para ser generoso con aquellos que también tal vez no están pasándola mal. Ayúdanos a ser generosos en nuestro tiempo también, Señor. No solo con nuestras finanzas, pero generosos con nuestro tiempo, generosos con nuestro amor, generosos con paciencia, Señor. En estos tiempos la gente se desespera y está enojado. Ayúdanos a ser generosos con la paciencia hacia ellos, con la benevolencia, que no se nos acabe, Señor. Ser benevolentes y bondadosos con la gente. Porque tú eres nuestro libertador y tú nos has dado todo, Señor. Gracias. Aleluya, 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 mi libertador. Pueden sentarse, por favor. Gracias a Dios por este día, gracias porque los podemos ver el día de hoy. Y es bueno habitar los hermanos juntos en armonía, y armonía quiere decir pues que estemos en un mismo corazón, un mismo espíritu, un mismo sentir. Eso es la armonía. Y bueno, si estás aquí es porque, como decía Diana, mi esposa ahorita, pues que Dios ha tenido misericordia de nosotros a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, que estamos pasando. Y ahí está. Y bueno, ese es para nosotros un gusto poderlos ver, poder saber que están bien sus familias. Aunque sabemos que hay gente que no la está pasando tan bien, pero pues oramos por ellos y toda la gente que está allá en nuestras tierras, en este caso pues en México, pues mandarles un fuerte abrazo, afectuoso, cariñoso. Nuestras oraciones están con ustedes, sabiendo que pues no la están pasando tan bien como debería de ser, pero les amamos y les mandamos desde aquí, desde la distancia, un abrazo grande, un abrazo fuerte, que Dios los siga bendiciendo. Y bueno, pues si tienes la oportunidad de compartir lo que hoy vamos a ver, es bueno que lo hagas ahí, compártelo con tus amigos, con tu familia. A lo mejor no pueden salir a la iglesia, pues compártelo ahí, porque Dios tiene algo que decirnos el día de hoy. Y bueno, mensajes que ya saben ustedes, los domingos, perdón, hoy tengo también un mensaje, me recuerdan, por favor. El lunes tenemos reunión vía Zoom. Si no tienes la aplicación Zoom, si no tienes las claves, pues al ratito hablas con Diana, mi esposa. Ella es la encargada del Zoom, de la cuenta de Zoom. Y ahí nos reunimos y llevamos un estudio de cómo hacer discípulos y cómo discipular a las personas. Esto es un maravilloso taller de 48 sesiones. Ya vamos ahorita en la segunda parte, vamos a la mitad casi. Y tú me dices, sí, pues ya me perdí la primera mitad. No importa, cada semana se toca algo nuevo. Y bueno, pues el día que tú te anexes, te inscribas con nosotros, ahí te podemos mandar todo lo que es el curso vía PDF. ¿Qué quiere decir esto? El material, ¿cómo se dice? Pues por internet, lo tienes ahí, no en papel, pero lo tienes, ¿cómo se dice la palabra? Lo tienes virtual,
¿Sí? ¿Cómo? Electrónico, gracias Adaí. Es la maestra, Adaí. Electrónico, entonces ahí lo puedes tener el documento y es muy sencillo. Tú puedes ir avanzando a tu ritmo desde la clase número 1 hasta la que vamos ahorita y vas a ver qué enriquecedor es. Cuando alguien te pregunte, cuando alguien necesite, tenga dudas, tú tengas la respuesta que la palabra de Dios dice, la respuesta bíblica, que eso es lo importante. Yo puedo tener muchas respuestas. Decían por ahí que había mucha gente que le hacía la misma pregunta a aquel gran sabio Albert Einstein, el creador de la teoría de la relatividad. Él no hizo la bomba atómica, él nada más descubrió el principio de cómo se liberan los átomos. Pero pues le preguntaban siempre esta cosa, bueno, ¿y qué piensas de Dios? Y él decía, pues yo pienso lo mismo que piensa, había un filósofo en aquella época, Spinoza, yo pienso lo mismo que él. Y ese tal Spinoza pensaba que Dios estaba en todos lados. En eso tenía razón, Dios está en todos lados. Pero pensaba que Dios era todo, que Dios es la silla, que Dios es el árbol, que Dios es el coche, Dios es el bote de basura, todo. Y eso se llama panteísmo. Y ese es un principio de filosofías hinduistas muy antiguo, que no son para nada bíblicos. O sea, el mundo pide respuestas y la respuesta el día de hoy está aquí, este libro maravilloso. Y a lo mejor mucha gente te va a decir, ¿y por qué crees que tienes la respuesta? Pues porque es el corazón de Dios puesto delante de nosotros para que le conozcamos. Y ahí es donde está la verdadera respuesta. Y por eso el día de hoy venimos aquí, para encontrar respuestas a esas preguntas que tenemos día con día. ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios en este momento? ¿Estará descansando? ¿Estará presente? Claro que está presente. Es una de las cualidades, de las características de ese Padre amoroso que tenemos. Él es omnipresente, Él está siempre presente, Él es todopoderoso también. Ese es otro, y hay muchas cualidades. Algún día hicimos un estudio acerca de todas esas, las cualidades de Dios, ¿verdad? Y cuáles son esas características que el día de hoy estamos viendo nosotros directamente en nuestra vida. Y bueno, pues, ¿qué otra cosa? Bueno, pues el miércoles vía Facebook Live estamos teniendo también un estudio, Conoce la Biblia en un año, que ya llevamos más de un año. No es un estudio como lo hacemos los domingos, verso por verso, sino que es una especie de semblanza para aprender y saber qué contiene cada libro de la Biblia. ¿Cuáles son esas enseñanzas? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Cuáles son los versículos más populares? Eso es lo que nos interesa saber. Lo mismo que la gente pregunta, que la gente te dice, bueno, ¿y qué es el Nuevo Testamento? ¿Y qué es el Antiguo Testamento? ¿Y cuál es ese libro de Génesis? Que tú tengas la respuesta. Estamos todos los miércoles a las 7 de la noche. El estudio de evangelismo y cómo evangelizar por Zoom es los lunes a las 8 de la noche. Y hoy tengo otro anuncio, hoy a las 6 de la tarde, si estás interesado. Es bueno, dice la Biblia, que estemos orando sin cesar como iglesia. Hoy a las 6 de la tarde en el santuario principal vamos a tener una reunión para orar por nuestro país, este país que nos ha abrazado, que tú dices, no, pues yo no soy gringo, pues yo tampoco, pero este país nos ha abrazado, este país nos ha abierto las puertas. Y es aquí donde han crecido mis hijos, ellos también son chilangos como yo, pero aquí han crecido. Y este país nos ha abierto las puertas para seguir adelante. Así que este es tu hogar, quieras que no, este es tu hogar. Y vamos a orar por él, vamos a tener un tiempo orando con nuestros hermanos americanos que también están pues junto a nosotros. Somos prójimo uno del otro, no estamos separados, somos uno mismo. Y bueno, hoy a las 6 de la tarde te recomiendo que vengas, te recomiendo que vengas. Es un tiempo especial que Dios quiere para nosotros como iglesia. A las 6 de la tarde, ¿en dónde? En el santuario principal, exactamente. Ahí vamos a tener los pastores un tiempo para orar, cada quien. Así que yo voy a orar en español, a ver si lo hacemos bilingüe también, aunque pues Dios entiende todos los idiomas, no me preocupa tanto. Ven para acá, mi querido Denis. Cuando hablaba a Diana de las cosas que suceden en nuestra vida,
yo creo que Dios está al pendiente de todos nosotros. Y hoy quiero que Denis nos comparta un poquito de una experiencia que tuvo, que es importante. Dice que 2 minutos, espero que sí sean 2 minutos. Dale, papá. Bueno, buenos días. Lo que les voy a compartir ni a David sabía pues, que iba a venir, y solo les voy a decir acá atrás, no es nada preparado, pero quería compartirles porque como muchos de nosotros salimos cada día a trabajar, ¿verdad? El problema es que no sabemos si vamos a regresar. Y el viernes me tocó ir a este lugar que le llaman Lillington, y íbamos por la 95, pasando de Smithfield, en una curva se nos ha dormido el chofer, y no es casualidad, pues, Dios ya hace todo, y resulta que nos salvamos por la barda. Iba como a 80 este tipo, y en la barda nomás rebotamos, en la barda que hay ahí de metal, ¿verdad? Nomás rebotamos, yo ya me miraba en los árboles allá achicharrado y se despertó y controló la camioneta. La camioneta ni las puertas podían cerrarse después, solo era el ruido. Y solamente decirle esto, pues que como el tal Espinosa, el filósofo que el Cacho lo mencionó hace poco, Dios está en todos lados, ¿verdad? Y nos cuida, pues, y quería compartir que muchos, ¿verdad? Queremos milagros. El problema, hay una situación que nomás estamos cuando tenemos la bronca de la enfermedad o lo que sea, o problemas, ahí sí nos acordamos de Dios, y Dios siempre está con nosotros, ¿va? Él no busca perfección, busca como verdaderos cristianos, que lo amemos, pues, y que pongamos nuestra fe en Dios, pues. Yo, como todos ustedes me conocen, pues, los que más me conocen, que yo paso bromeando todo el tiempo, pues. Yo creo que alguien me mira, no, ese man ni es cristiano, ni cree en Dios, dice, porque yo siempre paso y le digo a Dios que hasta que no me cambie, pues no quiero, yo siempre quiero ser bromista y alegre, pues, y le doy gracias, y quería compartirle esto, pues, que Dios que no busquemos otros tipos de milagros, pues, que Dios siempre los va a cuidar. Y con esta cuestión que ha estado en este año, este 2020, ¿va? Dios no los ha dejado solos, pues. Tenemos trabajo, comidita, y que los que no tienen, va, que próximamente puedan encontrar un trabajo, y no les ha faltado comidita porque ya los pantalones me aprietan. Bueno, pues, eso era todo. Y Dios es bueno que el Denis no estuvo aquí 20 minutos, como acostumbra. Sí, al rato nos va a platicar más, pero sí es cierto. Y ahí eso es el resultado de la oración, gente intercediendo por nosotros, por la vida de cada uno de los integrantes de este cuerpo en Cristo, que es la iglesia de Semilla y Farmington, que somos una iglesia conjunta. Y eso es lo que hoy en la tarde vamos a hacer. Dar gracias a Dios y poner nuestra vista delante de Él. Así que espero que vengas, ojalá, y pues que tengas un tiempo para Él, que tengas un tiempo para elevar tu oración. No va a ser de 2 horas, no, va a ser algo breve, no más de 45 minutos, pero que esos 45 minutos en una sola voz, en un mismo corazón, una misma fe, un mismo Señor, hacen cosas poderosas como la que ahorita Denis nos estaba platicando. Y así espero que en cada uno de nosotros Dios tenga ese tipo de manifestaciones en nuestra vida, que puedas ver los milagros cada día. El hecho de estar respirando el día de hoy es un milagro, así que dale gracias a Dios. Pues Señor, queremos agradecerte en esta mañana por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es algo importante, algo necesario para nosotros, que si no fuera por ella, Señor, andaríamos pues como decía Jesucristo, como ovejas sin pastor. El día de hoy sabemos que tú tienes un mensaje importante que decirnos, Señor, y que seas tú el que nos hable a los corazones, Señor, y que podamos salir de aquí entendiendo que tú tienes algo especial para cada vida aquí. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por cada vida, Señor, que está aquí, por cada vida que está allá a través de las redes sociales.
Te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Todos decimos amén. Y bueno, pues estamos con el libro de Corintios. Por ahí tengo algunos cuadros. ¿Qué significa? Bueno, primero que nada, hoy estamos viendo primera carta de Pablo hacia los Corintios. Vamos a ver el capítulo 4, del 14 al 21. Y la prédica de hoy se llama así: para no avergonzaros. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo no pretende ridiculizar a nadie, sino que Pablo está hablando como un padre. Pablo está hablando como un padre de amor que los ha engendrado espiritualmente, y por eso dice para no avergonzaros. Y pues vamos a ver de qué se trata un poquito el libro de Corintios, de la primera carta de los Corintios. Por ahí de las últimas que te mandé, esas que bajaste, ahí viene una acerca de los Corintios, ¿no viene? Ahí está. Tenemos una hojita que todos los lunes les mando, los que están en Messenger, que se llama La Biblia en un vistazo. Y aquí en Primera de Corintios nos habla, bueno, pues es el libro número 7 del Nuevo Testamento. Y cuando decíamos, bueno, un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento, ¿qué quiere decir esto? El Antiguo Testamento corresponde a todo lo que es el principio, todo lo que son los libros históricos, libros proféticos, muchos profetas ahí, libros poéticos que también vamos a encontrar ahí, los libros de la ley, lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento, son 39 libros que están ahí. Para los que son de la Iglesia Católica, la religión católica, son 47 libros, porque ellos incluyen unos libros que se llaman apócrifos, que son libros que se duda un poquito de su autenticidad. ¿Por qué los libros de la Biblia están en la Biblia? Porque se considera que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esos libros apócrifos, aunque tienen datos muy interesantes, como que se duda mucho que hayan sido inspirados por el Espíritu Santo. Por eso las Biblias de la gente de la Reforma, de los evangélicos, de los cristianos que no tienen, que no pertenecen o pertenecemos a la religión tradicional, pues consideramos que estos son los 66 libros que han sido inspirados. Estos 39 del Antiguo Testamento son inspirados verdaderamente por el Espíritu Santo. Y bueno, pues tenemos 27 libros que son los del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es, una vez que acaba el profeta Malaquías, ahí hay 400 años, sí, 400 años de silencio. Y después de ese silencio, ¿qué pasa? Viene Jesucristo. Y entonces empieza el Nuevo Testamento a partir del Evangelio de Mateo. Y ahí podemos ver los primeros 4 evangelios, después podemos ver el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en realidad, como digo yo, son los Hechos del Espíritu Santo. Después viene la carta de Corintios, que estamos viendo, cartas que Pablo escribe a diferentes iglesias, a Tesalónica, a Corintios, Efesios, etcétera, etcétera, etcétera. Después por ahí vemos Pablo, que también escribe cartas a sus discípulos como Timoteo, Filemón, etcétera. Y bueno, pues llegamos ahí, podemos ver otros libros, uno que escribió Santiago, que fue el hermano de Jesús. Por ahí vemos también Pedro escribiendo unas cartas, vemos Juan escribiendo otras cartas, otras epístolas, y él escribe el último libro, que es el libro de Apocalipsis, que es el libro de la profecía. También vemos por ahí que está un libro pequeñito, que es el libro de Judas. Judas escribió un libro muy pequeño, ni capítulos le pusieron, pero muy interesante, muy poderoso, que ya hemos estudiado aquí. Así que de eso se trata la Biblia. La Biblia es el corazón de Dios revelada a nosotros los hombres, para que podamos utilizarla como un manual. Esto, decimos muchos de los que predicamos, es el manual del fabricante. ¿Por qué? Porque es como cuando compras cualquier cosa, una computadora, un iPad, un coche, todo viene un manual, ¿sí? Y si no ves el manual, pues resulta que cuando tengas dudas de cómo funciona, pues seguramente vas a fallar. Por eso, bueno, ¿quién de ustedes lee los manuales cuando compra algo? Yo nunca, pero la palabra de Dios es un manual que tenemos
que leer, que meditar en él, que tenemos que escudriñar, porque ahí está la voz de Dios. De repente alguien te dice, es que Dios no me habla. Claro que te habla, lee la Biblia y vas a ver cómo Dios te habla, Dios hablándote directamente de su sabiduría, de su corazón, de su amor. Ahí está la voz de Dios. Y bueno, de eso se trata esta semblanza de qué es la palabra de Dios, ¿verdad? Y llegamos a esta primera carta que Pablo les envía a los Corintios, y él es el autor, obviamente, a una iglesia que él fundó. Él pasó ahí más de año y medio viviendo con ellos, fundando esta iglesia, y era una región, como habíamos dicho, muy complicada, una región pues más bien pudiente, era una región donde había mucho dinero, mucho comercio, de intercambio comercial para todos lados. Entonces era una sociedad complicada, y Pablo, cuando deja ahí la iglesia, resulta que recibe noticias de que esta sociedad tan complicada empezaba a influenciarse de las ideas del mundo, como decíamos hace rato, de un tal Spinoza, de un filósofo Spinoza. A veces queremos pensar más lo que un filósofo nos dice o lo que un dicho dice porque nos llegó en el Facebook, a lo que la palabra de Dios dice. Digo, no está mal saber que hay pensadores que son maravillosos y que nos pueden dar mucha luz en muchas cosas. Sí, otra vez citando a Albert Einstein. Albert Einstein, a fin de cuentas, él concluyó que si había una creación, debería de haber un creador. Y esto es algo importante. Cuando tú ves todo eso, como decía David, cuando veo los cielos, obra de tus manos, ¿sí? Y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿quién es el hombre? O sea, ¿quién soy yo para que te hayas acordado de mí, para que tengas de mí memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites, ¿sí? Entonces, yo creo que el simple hecho de salir y ver la naturaleza, eso nos dice mucho de la grandeza de Dios. Esta mañana mi esposa pega gritos cuando se espanta como no tiene ni idea, ¿sí? Pero ahora sí me espantó, porque empezó a gritar y era una de esas moscotas que hay aquí así, no sé ni cómo se llaman. ¿Tábanos se llama? ¿Cómo se llama? ¿Siqueira? Pues son unas moscotas grandísimas que hacen mucho ruido cuando vuelan. Parecen helicópteros. Pues yo no sé en qué artes la perra que tenemos la agarró y Diana le gritaba que la soltara, la mugre esa. Pero pues ahí ves cómo hay tantas criaturas dentro de esta tierra que ni conocemos aún. Hay tantas cosas por conocer que Dios ha creado, que la grandeza de Dios es interminable. Y cada día Dios nos tiene que asombrar con esas cosas. Al momento de ver los árboles, al momento de ver los colores de los árboles, de las hojas, cómo cambian. Es increíble. Y tendríamos que ver, por ejemplo, tú me dices, pero ¿por qué Dios está provocando todos los incendios allá por la costa oeste? No, Dios no es el que los provoca, Dios los permite de alguna u otra manera. Sí, me escribía un amigo muy querido, Emilio, pastor de Oregón, que tuvo que evacuar su casa con su esposa Carmen y sus hijitas, porque pues el fuego estaba muy cerca. Y nuestra oración ha sido, Señor, guarda sus vidas, sobre toda cosa guardada, Señor, aparte de su corazón, guarda sus vidas. Y esa es nuestra oración que tenemos que enfocar el día de hoy a las 6 de la tarde. Guarda la vida de nuestros congéneres, de nuestra gente que está junto con nosotros. Y yo creo que ahí es donde podemos ver las maravillas que Dios tiene en esta tierra. Seguramente mi oración es, Señor, manda la lluvia. Hay una canción que así se llama, ¿no? Dios manda lluvia. Sí. La lluvia en la Biblia es siempre una promesa de esperanza. Y yo estoy seguro que Dios va a mandar lluvia a esa zona tarde que temprano para que acabe todo eso y que guarde las vidas de los que están ahí combatiendo. Esa debería de ser nuestra oración también. Y Pablo está escribiendo aquí a estos corintios. Y bueno, ¿cuándo se escribió este libro? 55 DC, ¿qué quiere decir después de Cristo? Aproximadamente en el 55 después de Cristo. Pásame la siguiente de esa misma, la Biblia en un vistazo, por favor. ¿Qué se destaca? Bueno, pues aquí en esta carta, en esta epístola, vamos a encontrar esos famosos versículos
que no vienen en un cuadernito que decían, amor es nunca tener que pedir perdón. No es eso. Aquí viene un capítulo casi completo dedicado a lo que es el amor. Y ya vamos a llegar a ese capítulo. Es maravilloso. Contiene ese famoso capítulo sobre el amor. El amor no se envanece, el amor no busca lo suyo. Y si quieren adelantar y leerlo, es maravilloso. Se lee mucho en las bodas este capítulo. ¿Cuáles son los problemas a los que se estaba enfrentando Pablo? Bueno, pues eran problemas y cuestiones difíciles. O sea, Pablo oyó en el chismito cristiano, no en el chismito cristiano, le llegó la información, obviamente, que había peleas en la iglesia, y él estaba pues decepcionado. Había pasado 18 meses con los cristianos de Corinto y pues sí, les había ido bien, pero quería ayudarles con esta carta a resolver los problemas que tenían, estas peleas que tenían. Y bueno, ¿cuáles son de los versículos que más conocemos en este libro? El amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece. 1 Corintios 13:4. Y después en 1 Corintios 10:31, que ya llegaremos, dice, así que si ustedes comen o beben o alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Aquí estaba lo complejo que estaba viviendo Pablo. Era una sociedad tan desarrollada, una sociedad tan pensante que había una especie de egoísmo, de decir, no, pues yo soy mejor porque yo pertenezco a esta iglesia. Yo soy mejor porque yo pertenezco a la iglesia de Apolo, yo a la de Pablo. Y había divisiones, había problemas entre ellas. Y Pablo les dice, bueno, pues que no todos somos de un mismo sentir, de un mismo Jesucristo. ¿No es el mismo Jesucristo que nos salvó a todos? Y yo creo que hoy es importante entender eso. Yo no soy mejor que una persona que está purgando una condena en la cárcel. Yo soy tan pecador como él. La única diferencia es que Cristo ha tenido misericordia de mí. Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida, ¿qué? Eterna en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Y yo el día de hoy sé a dónde voy. Todo mundo tenemos miedo de la muerte. Esta semana, no porque tengamos muchas propiedades, más bien no tenemos. Estamos pagando una casa por la gracia de Dios. Tenemos ahí unos coches medio que nos mueven. Pero es importante para nosotros, se nos hizo importante hacer un testamento. Un testamento donde no le vas a dejar problemas a tus hijos, donde no le vas a dejar cuestiones difíciles a tus hijos, hasta el hecho de decir, bueno, cuando llegue el tiempo que Dios quiera llevarme a su presencia, que la decisión no quede en ellos. Eso decía mi esposa, que la decisión no quede en ustedes. Si yo me pongo mal, que la decisión no quede en ustedes. Yo desde ahorita decido que si me tienen que mantener viva artificialmente, que no lo hagan. Es una decisión difícil. Excuso decirles que fue una discusión de 2-3 días, donde yo le decía, pero es que no tienes que ser tan egoísta para que yo pueda decidir. Pero si ya te pones en la posición de decir, va a ser una posición difícil. Si tú tuvieras que decidir por un hijo, por tu esposo, por tu esposa, por tu papá, por tu mamá, de que háganle la lucha, aunque ya tenga el cerebro frito o que ya el cerebro no le funcione, pues lo único que va a pasar es que te van a sacar todo el dinero del mundo en el hospital. Porque la obligación de un doctor es pues mantenerte vivo, sea la forma que sea, artificialmente o no artificialmente. Número 1. Y número 2, pues si ya el mismo doctor y 2 doctores o 3 doctores dijeron ya no tiene función cerebral, pues ya para qué estamos aquí. Si tenemos un tiempo mejor delante de Dios. La palabra de Dios dice que cuando estemos ausentes en este cuerpo que cada día se va deteriorando, vamos a estar presentes en el Señor. Tenemos que tener esa confianza que nos puede dar el Señor, de decir, bueno Señor, esta vida no es eterna aquí en el mundo.
La vida es eterna allá donde estás tú, Señor. Y para allá vamos todos. Para allá vamos todos. Tenemos que sembrar y tenemos que enfocarnos en las cosas eternas. Las cosas que se ven no son eternas, se acaban aquí. Y aquí el punto de Pablo pues es muy particular. O sea, aquí en contraste, la semana pasada, la antepasada, acabamos, en contraste con este pueblo de los corintios que están, les dijo, ustedes ya están saciados, es decir, no se abstienen de nada, tienen de todo. Son una sociedad que tienen pues comercio, que tienen intercambio con todo el mundo, son ricos, son reinantes, prudentes, fuertes, honorables. Se los decía un poquito en tono de, no de avergonzarlos, pero sí en tono de, ¿cómo se dice esto? A ver, tú que te crees muy, ¿sí? A ver, contéstame. Y bueno, él y todos los demás discípulos, apóstoles que estaban ahí, parecía que más bien estaban, o como que encajaban, como que se relacionaban más con lo que el libro de Isaías 53, y lo puedes poner por ahí, José, lo que es bien importante. Isaías 53, versículos 2 y 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos habla Isaías 53, 2 y 3? Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí Isaías se está refiriendo nada más ni nada menos que a la imagen de Jesucristo. No hay parecer en él, o sea, no es guapo, no es el galán de cine que nos presentan en las películas o las estampitas de güero de ojos azules. Mi hijo chiquito, cuando llegamos aquí, ya ven que hay un mono aquí en la Pender, sí, en la White Tire, un mono así grandotote, barbón. Y se le queda viendo a Alonso chiquitito y dice, mira papá, ahí está Jesús. No más porque tenía barba, está así grandote, ¿no? Así es como se imaginaba a Jesús, ¿no? Pero en realidad Jesucristo dice aquí, no hay parecer en él. No es hermoso, su hermosura está en el sacrificio y en la obediencia. Su sacrificio está en la entrega que ha tenido por todos nosotros. Allí está la hermosura de Jesucristo. Dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Es decir, no es guapo, no es fuerte. Bueno, quién sabe. Tal vez sí, tal vez estaba corrioso, pues trabajaba con la madera. Pero la imagen más preciosa que podemos tener de él en nuestra vida es ese sacrificio que hizo por nosotros. La imagen de la cruz. Y esa es la imagen que dice Pablo, yo predico a Cristo y a él crucificado. Porque ahí está el amor más sublime que este mundo pudo haber visto en esta tierra. Pagando el justo por nosotros, los injustos. Muriendo para pagar los platos rotos que tú y yo rompimos. Para pagar la cuenta que debíamos. Esa imagen de la cruz es la imagen más bella y hermosa que podríamos pensar. Despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando dices que Señor, tú no me comprendes, ¿cómo no? Él padeció cada latigazo que le daban. Él padeció cuando le escupían. Y dice la palabra que él no abrió su boca. Respondió, ay, pero es Dios. No, era Dios y era hombre al mismo tiempo. Todo Dios y todo hombre, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y a pesar de todo esto,
escondimos de Él su rostro. ¿Para qué? Para hacer lo que nosotros queríamos, para buscar lo que no es trascendente para nuestras vidas. A veces estamos más afanados, más ocupados en otras cosas, cuando tenemos que dedicarle un tiempo al Señor, este tiempo que es importante. Y aquí voy ahora sí a este final del capítulo 4 y decimos gracias a Dios, porque hasta aquí acaba esta parte de la exhortación. Ponme ahí la última transparencia de esas blanquitas, por favor, Joselo. Puntos importantes del libro. En los capítulos 1 al 4, Pablo va a comentar todas las peleas, las disputas de las que ha oído hablar y ofrece consejos. La semana próxima vamos a empezar ya a partir del capítulo 5, que ya es otra cosa. Pero hasta el capítulo 4 ha venido una serie pues no de regaños, pero en parte sí. Pero más que regaños son recomendaciones y exhortaciones. Oigan, cálmense. No se sientan la última Coca-Cola del desierto. No se sientan los muy. En mi tierra dicen, no se sientan Juan Camaney. Entonces aquí en el versículo 14 del capítulo 4 de esta primera carta de Corintios dice, no escribo esto para avergonzaros. A ver si tienes ya por ahí los versículos, por favor. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Wow. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Su discípulo amado, su hijo amado espiritual, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos, dice aquí, están envanecidos. ¿Qué quiere decir? Que les ha dado la vanidad fea, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios, y esto subráyenlo, no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y en espíritu de mansedumbre? Este pleito, este problema que empieza desde el versículo 10, ahí en el capítulo 1, donde dice, bueno, ¿qué Cristo está dividido? Aquí Pablo ya lo está terminando con este versículo 21. O sea, esta división que ustedes mismos han provocado, ya basta. Ya déjenla. No es importante. Pero aquí Pablo en realidad no ha terminado. El problema está ahí delicado, está permanente. A la luz de todo lo que ha dicho, bueno, ¿cómo va a retomar esa autoridad sobre la iglesia que él había fundado? Y aquí esta carta, pues, les manda esa autoridad, les manda, oigan, yo los engendré espiritualmente. Yo sé de qué pie cojé a cada uno de ustedes. Eso es muy curioso, cuando uno es pastor. Bueno, no lo quiero decir de esa manera, pero cuando uno es pastor, deja de tener uno amigos. Porque a la gente no le conviene que el pastor se entere de los problemas que tienen. ¿Por qué? Porque el pastor los va a exhortar, como en el caso de Pablo. Pablo los estaba exhortando. Pablo les estaba hablando con esa autoridad que había recibido de Dios. Cuando nosotros les hablamos a ustedes con la autoridad de Dios es porque los queremos exhortar a través de la palabra de Dios, no de lo que yo pienso. Lo que yo pienso, eso no importa. Y muchas veces me preguntan, pues ¿tú qué piensas? Pues lo que yo piense no te va a servir. Eso a lo mejor me sirve para mí.
Lo que yo quiero que tú entiendas es lo que Dios dice que necesitas hacer. Y ahí es donde el consejo bíblico es el mejor consejo que todos nosotros, no nada más el pastor, pueden dar a una persona. Porque hoy las redes sociales pues son buenas para, aconséjame porque estoy pasando por este problema. Y dice un dicho muy popular que cada uno habla de cómo le fue en la feria. Cada uno tiene su posición, cada uno tiene su manera de ver las cosas, cada uno sabe qué es lo que ocurre. Yo les agradezco a ustedes cuando vienen a nosotros a pedir un consejo. Muchos de ustedes han venido a pedir un consejo, pero el consejo que se han hallado es el consejo de la palabra de Dios. Porque ese es el consejo que va a perdurar, el que puede remediar las situaciones, no lo que yo piense. Por muy sabio, entre comillas, que pudiera yo ser, la sabiduría del mundo nada tiene que ver con la sabiduría de Dios. Y aquí Pablo está tratando nuevamente de decirles, oigan, yo sé de qué pie cojean ustedes. Aquí ya desde el capítulo 1, Pablo era el apóstol, como dice ahí, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Sí, en el versículo capítulo 4, en el versículo 3 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. O sea, en pocas palabras, ustedes no tienen de qué quejarse conmigo. Yo fui con ustedes, no le demandé nada a nadie para que me mantuvieran. Yo solito trabajé con mis manos para obtener dinero. A nadie le fui carga. ¿Qué tienen que reclamarme? Y aún, dice ahí, yo no me juzgo a mí mismo. Yo que tuviera la autoridad de poderme juzgar a mí mismo, ni vale la pena. Más adelante vamos a leer ahí en el capítulo 9 los derechos que él tenía como apóstol de Jesucristo, como fundador de iglesias. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Ahí están las características de los apóstoles. Haber visto personalmente a Jesús. Aquellos que el día de hoy dicen, el apóstol fulano de tal, está bien, lo respeto. Yo prefiero decirles misioneros, porque van con una misión. Pero el apóstol verdadero es aquel que vio a nuestro Señor Jesucristo. Después les dice ahí mismo en el 9, 1 al 3, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. O sea, fui enviado a ustedes. Porque el sello de mi apostolado, dice, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor, más los que me acusan, esta es mi defensa. Y después ahí empieza a defenderse de quién es él como apóstol. Aquí Pablo está diciendo en esta primera parte, bueno, hay una imagen entre lo que es padre e hijo. Uno como padre, si obra correctamente, yo no soy el padre perfecto, mis hijos lo pueden garantizar, que no soy un padre perfecto, pero sí tengo un Dios perfecto. Y en ese es en el que quiero confiar el día de hoy. Y aquí Pablo está hablando de la imagen del padre y los hijos. Y por eso se los pone aquí por delante. Y por ese mismo motivo es que él planta una iglesia ahí, donde él les dijo antes, ¿saben qué? Ahí en 1 Corintios 3:6 les dijo, yo planté. O sea, yo fui ahí a Corinto a plantar una iglesia. ¿Por qué? Así me guió el Espíritu Santo, ahí me guió el Señor. Después dice Apolos, otro que también tenía otra iglesia ahí, cristiano él, muy elocuente, muy guapo, seguramente era griego. Apolos regó. ¿Qué quiere decir? Pues él regó la semilla que plantó Pablo. Pero una de las cosas importantes es que el crecimiento de la iglesia, mis amados, de cada uno de los que estamos aquí, no lo tiene Cacho, no lo tiene Diana, no lo tiene Eric, no lo tienen ustedes. El crecimiento lo da Dios. Pero Dios, en el conocimiento de que ustedes quieren crecer espiritualmente hablando,
Porque el que no quiere, lo aprendí hace mucho en el Instituto Bíblico, siervo que no sirve, pues no sirve. Y Pablo antes nos había hablado que él era siervo. Es decir, él era el que quería servir. Una de las cosas importantes cuando estamos en una iglesia, ¿cómo podemos servir a los demás? Ahí se muestra mucho el crecimiento que Dios nos da. ¿De qué manera puedo servir? Yo creo que ahí es donde tú tienes que preguntarle a Dios, bueno, Señor, ¿qué sigue? ¿Qué más podemos hacer? Allí en el capítulo mismo del capítulo 3, en el versículo 10, en la primera carta de Corintios, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. La gracia solamente viene de Dios, no viene de nadie más. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, es decir, como alguien que conoce de lo que está hablando, puse el fundamento y otro edifica encima, es decir, otro construye encima, pero cada quien les da una advertencia. Mire cómo sobreedifica. Si tu fundamento está torcido, si tu fundamento no es fuerte, si tu fundamento está chueco, como decíamos hace rato, en filósofos como el tal Spinoza, cuidado, porque eso se va a caer. Cuando tu fundamento es Cristo, esa roca firme, tu fundamento es el correcto. ¿Sobre qué estamos edificando el día de hoy nuestra fe? Aquí Pablo está en este ruego final para decirle, ¿sabes qué? No basta pensar correctamente. O sea, yo sé que puedes tener muy buenas intenciones. Yo sé que puedes tener, no, pues es que como decía Mahoma, no, pues como decía el brujo mayor, no, pues como decía Walter Mercado, como decía mi abuelita, no les digo porque era bien mal hablada. Ahí no se trata nada más de tener un pensamiento correcto, se trata de vivirlo. El Evangelio es lo que hace. Cuando tú vives el Evangelio, cuando tú esas buenas noticias las haces tuyas, esas buenas noticias lo que tienen que hacer y donde ese río va a desembocar, pues es que actuemos correctamente en esta vida, que tengamos una conducta adecuada, de acuerdo a Cristo. Por eso esta serie se llama 100% identificable. ¿La gente realmente te identifica como cristiano el día de hoy? No, pues ese que vaya es cristiano, aquella que vaya es cristiana. Se nota inmediatamente. Se nota. Y allí es donde Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Imítenme a mí. Por eso les ruego que me imiten. Yo, Cacho Torres, Luis Ángel Torres Aguilera, no sería capaz de decirles, imítenme a mí. No, hombre, ni Dios lo mande, pobres de ustedes. Dice que todas las iglesias reflejan un poquito la conducta del pastor, pobrecita de la iglesia. A mí me gusta mucho, me gustaba, hace mucho estaba meterme en esas cuestiones de los temperamentos, que bueno, finalmente pues te llevan a conocer algo, pero a la vez te confunden mucho. Y me gustaba, yo le decía a mi esposa el otro día, a mí cómo me gusta observar a la gente. Un día me van a golpear, porque como estos lentes son de esos que es de enfoque variable, de repente tengo que hacer así, para ver a la gente, como escanearla. Sí, pero me gusta mucho observar a la gente, observar su conducta. Y luego le digo a Diana, mira, este está pensando esto, aquella está pensando lo otro, está preocupado por esto. Nada más así jugando un poco, no porque sea yo adivino, Dios me libre. Pero me gusta mucho observar. Y sabemos que cada uno de nosotros tenemos un temperamento diferente. ¿Qué quiere decir? Que habrá gente que reaccione ante una misma situación de diferente forma. Aquellos que son sanguíneos, sí, démosle, vamos, sí, todos, juntan a toda la gente. Pero aquellos que son flemáticos, no, espérense, no vayamos a hacer más desastre, ¿sí?
Y aquel melancólico, no, así déjenlo ya. Eso no va a servir para nada. Y vendrá el colérico, espérense, vamos a hacer una lista de quién va a hacer cada cosa. Y así somos dentro del cuerpo de Cristo. Diferentes caracteres, diferentes temperamentos que tenemos. Y cuando fluye el temperamento, ¿sabes qué fluye? Como decimos por ahí, las tripas, pensamos con las tripas. En lugar de pensar con el corazón, con la mente, con el cerebro, nuestra fe pensante, bueno, ¿qué tiene que decirme Dios ante esta situación, ante esta circunstancia? ¿Cómo podría? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesucristo en esta situación? Ese libro que leí hace muchos años, fue de los primeros libros cristianos que leí, es cómo controlar temperamentos controlados por el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos ese aliado con nosotros maravilloso, que es el Espíritu Santo. Y cuando sabes que vas a reaccionar de tal o cual manera, ¿sabes qué? El Espíritu Santo está ahí para ponerte freno o para decirte, síguele. Ahí está el Espíritu Santo, sobre ti, en ti, contigo. Pablo era dirigido por el Espíritu Santo, por eso dice, yo les pido que me imiten. O sea, porque yo imito a Cristo. Cada vez que procedo hacia algo, estoy tratando de imitar a aquel que me enseñó, a aquel que me discipuló, a Jesucristo. En el versículo 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, porque Timoteo estaba aprendiendo de Pablo, estaba aprendiendo a obrar igual que como lo hubiera querido Jesucristo. Él es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Cómo quisiéramos poder tener los pastores gente que este o esta no hay duda de cómo va a actuar si le pedimos que haga algo? No hay duda de eso, porque su fidelidad no está en mí, su fidelidad está primero en servir al Señor. Esa es la fidelidad que se requiere. Por eso Pablo enviaba a Timoteo, dice, él es mi hijo amado y fiel en el Señor. He visto, lo he discipulado y sé que él es fiel, no a mí, primeramente al Señor Jesucristo, a su Señor, el cual les va a recordar mi proceder en Cristo. Él les va a decir, Pablo piensa así, yo también. ¿Por qué? Porque ambos tenemos la mente de Cristo, ambos tenemos el pensamiento del Señor. De esa manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Por eso Pablo envía ahí a Timoteo y les explica, yo voy a ir, pero les voy a mandar a Timoteo para que vayan calentando motores, porque cuando llegue yo, ahí sí, se les va a aparecer el chaparrito. Creo que estaba chaparrito Pablo. Cuidado. Y claro, bueno, pues aquí esto haya razón en esta carta. Pablo está utilizando mucho ironías aquí. Dice, yo no quiero avergonzaros, yo no quiero avergonzarlos cuando vaya. O sea, no quiero que se avergüencen de las palabras que yo les voy a hablar. Y va a llegar un momento en que la conducta de ellos iba a resultar tan áspera, tan chocante, que tendrían que admitir, pues sí, la regamos. Pues sí, yo estaba poniendo más énfasis en ti, en Apolos, en Pedro, que en el mensaje de Jesucristo. O sea, aquí Pablo desde de antemano, como una muestra de amor, les está enviando esta carta. No los quiero avergonzar, pero si es necesario, lo voy a hacer. En el capítulo 15, en esa primera carta de Corintios, en el versículo 34, Pablo les va a dar más adelante les va a decir algo. Dice, velad. ¿Qué quiere decir velad? Estén atentos, velad debidamente y no pequéis. O sea, aguas, estén
atentos a todas las cosas que hacen. Ay, ¿qué tanto es tantito? Pues ¿qué tanto es tantito? Va a ser muchote al rato. Y yo creo que ahí es donde Pablo les dice, ahí en 1 Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Hay gente que se dice cristiana y parece que nunca han conocido a ese Dios de amor. ¿Por qué? Porque su conducta, su forma de ser es totalmente ajena a lo que dice la palabra de Dios. Pero aquí les está diciendo, yo lo que quiero hacer es amonestarlos, No quiero llegar en mala onda, quiero nada más amonestarlos. Y amonestar implica reflexiona para que cambies. Esa es una advertencia nada más. No porque yo te pueda hacer un daño, yo no te voy a hacer ningún daño. Tú solito te vas a hacer un daño. Tú solito vas a fracasar en tu empresa. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas a tu voluntad. Aquí lo que Pablo está tratando de influenciarlos de una forma correctiva. O sea, corrijan lo que hayan que corregir. Y eso día con día tenemos que hacerlo en nuestra vida. Al final de tu día, cuando estás ahí, espero con el Señor. Señor, gracias por este día. Señor, ¿qué tienes que corregir en mi vida? Es por eso que es bueno tener ahí un devocional en la mañana, tal vez otro en la noche. Y decir, bueno, Señor, ¿qué quieres corregir? ¿Qué hice el día de hoy que haya que corregir? Todas las cosas que hacemos cada día, hay que corregir algo. Algo, no sé, pero algo hay que corregir. Si crees que en tu vida ya no tienes que corregir nada, pues ya, ¿para qué hablamos? Pero algo el Señor tiene que corregirnos. Y aquí Pablo por eso estaba diciendo, no les quiero provocar amargura, simple y sencillamente quiero amonestarlos para que piensen, para que reflexionen, como hijos míos amados, para que corrijan lo que debe de corregirse. Qué maravilloso, aquí les está diciendo, hijos míos amados, o sea, cuando tú corriges a tu hijo, ¿cómo lo corriges? O a tu hija, ¿con amor? A veces como que no dan ganas de mucho amor, pero si estás enojado para corregirlo o enojada, aguas, mejor cuenta hasta 10, como dice el anuncio, respira profundo y espérate. Porque si no, nada más vas a desquitar tu coraje contra ellos. A mí me ha pasado con mis hijos. No soy perfecto, me ha pasado. Después tengo que ir con ellos y pedirles perdón. Perdóname, hijo, perdóname, hija. La regué, me ofusqué. ¿Qué puedo hacer para corregir esta situación? Pues ya que si ya me zumbaste. Y Dios así nos quiere corregir también. Aquí Pablo les está diciendo, hijitos míos, aquí les está invitando. Obren como yo estoy obrando. Hagan las cosas como yo les dije que las hicieran. ¿Por qué? Porque yo los engendré, no en mí, los engendré en el Evangelio, en Cristo, en el Evangelio de Cristo. Yo se los enseñé. Y eso es lo más importante para mí, que tengan una buena relación con Dios. Y eso es lo más importante también para nosotros como líderes, como pastores de Semilla Carolina del Norte. Que cada día crezcan en esa relación correcta con su Señor y Salvador Jesucristo. Que día con día vivan el Evangelio. Y aquí después les dice, mira, papás no vas a tener muchos, Papás espirituales no van a tener muchos. Ayos, o sea, nanas, o gente que te diga lo que tengas que hacer, va a haber montones. Ay, no, pues es que tienes que hacerle así. No, pues es que en mi iglesia se hacía así. No, pues es que tienes que reprender a los demonios. No, pues es que tienes que quitar todas las cosas rojas de tu casa. He oído tantas cosas tan absurdas en este andar con el Señor, en esto de la cristiandad. Que no se trata de ver qué es lo que piensan otras. Es que en mi iglesia se hace así. Pues se hacía allá en tu iglesia. Aquí se hace de diferente manera. Aquí vamos a ponernos a orar y vamos a buscar la solución que nos plantea el Espíritu Santo a través del poder de su palabra. Vamos a buscar al Señor.
No hay fórmulas. La fórmula es arrepiéntete, pídele perdón a Dios, porque es la única manera que vas a prosperar. Y no peques más. Esa es la fórmula. ¿A quién acudes tú el día de hoy? Todos saben mi teléfono, espero. Y conmigo no tienen, a ver, ¿cuándo tengo una cita para ustedes? Nosotros íbamos a una iglesia que daban citas como 3, 4 meses para que fueras a hablar con el pastor. No, pues ya, al mes ya me había yo suicidado. Yo les he dicho, yo contesto las llamadas de todos. Y si no contesto es porque o mi teléfono se descargó o de plano lo dejé en el cuarto y no lo oí. Pero si traigo yo mi teléfono, a todos les contesto. Todos. Y delante de Dios lo digo. Si necesitas que oremos, oramos. Si necesitas un consejo, buscamos el consejo de Dios. Si necesitas algo y nosotros podemos ayudarte a obtenerlo, lo vamos a hacer. Para eso el Señor nos puso aquí. Ustedes para nosotros son esos hijos amados que el Señor ha puesto. Vaya Padre que les tocó espiritual, pero el Señor nos ayuda. Aquí Pablo está diciendo que pues él tiene cierta autoridad por haberles enseñado lo que les había enseñado. Y les pide que sean leales a eso. A esa iglesia que estaba cada día poniendo cosas diferentes que no eran las que él les había enseñado. Yo los engendré por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio. Y no van a tener muchos padres. Para nosotros, nuestro deseo y nuestro anhelo es que ustedes crezcan cada día conforme a la voluntad de Dios. Ese es nuestro anhelo. Que ustedes cada día entiendan que es el propósito de Dios para sus vidas. Ese es nuestro deseo mayor. Que ustedes como congregantes encuentren el camino. Y ese camino se llama Jesucristo. Nuestro anhelo al pararnos aquí a enseñar la palabra de Dios es que se conduzcan cristianamente, que sean identificables 100%, así como se llama la serie, con Cristo. Eso es lo que deseamos. Ahí en 1 Corintios, ahí el versículo 17 del capítulo 4. Por esto mismo les envía a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les va a recordar cuál es mi proceder en Cristo. De la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Lo mismo que predique aquí, voy a ir a predicar si me invitan a otra iglesia. De la misma manera. ¿Por qué? Porque esto es lo que quiero predicar. Somos testigos. Yo quiero imitar a ese testigo fiel. Vamos ahí a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, capítulo, ¿lo tienes por ahí, Joselo? Te lo dejé ahí, ¿verdad? Apocalipsis, ¿qué es? Capítulo 1, versículo 4 y 5, sí es cierto. Donde dice, Juan, ¿quién está escribiendo este libro? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, ahí les está saludando. Del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo siguiente. Y de Jesucristo, ¿quién? El testigo fiel, digan testigo fiel. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tú y yo estamos aquí
para ser testigos fieles como Jesucristo. Y ese es un libro profético, el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tienes por ahí, Joselo? Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, por favor. Y esperamos. Pero recibiréis poder. ¿Quiénes? Di yo. La iglesia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y van a tumbar a muchos en las iglesias. ¿No dice eso, verdad? Y van a ir sanando enfermos y van a ir echando demonios. ¿No dice eso? Y me seréis ¿qué? Y me seréis ¿qué? Testigos. Así como ese testigo fiel que vimos ahí en Apocalipsis, que es Jesucristo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta Wilson, hasta lo último de la tierra. Wilson, Raleigh, Rocky Mount, Chinconcuac, donde quieran. Y me seréis testigos. Para eso estamos aquí y eso es lo que Pablo está tratando de decirles. ¿Para qué se pelean de cosas tontas? Testifiquen de la verdad que tienen que testificar. Avancen. Esta expresión que tiene ahí de que me imitéis. Esto es una cuestión de Pablo, de la ética que él tenía. Era capaz de decir, imítenme a mí, vean mi ejemplo. ¿Tú puedes decir, vean mi ejemplo a tus hijos? ¿A alguna gente que discipules? Yo creo que es importante entender esto. ¿Por qué lo dice Pablo? Allí en Primera de Tesalonicenses 4:1, por favor. Primera de Tesalonicenses, que es otra carta que Pablo escribe a otra iglesia. ¿Sí? Y aquí podemos ver cuál es esa vida que agrada al Señor. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, ¿en quién? En el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así como aprendiste de lo que predicamos aquí en Semilla, así les decimos, ¿sabes qué? Condúzcanse de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a actuar de acuerdo a lo que Dios nos dice. Y dice aquí que abundes más y más, es decir, que sea cada día, que siga adelante eso. Pablo después ahí les envía a Timoteo. Y bueno, pues la tarea especial que tenía este Timoteo es, ¿cuál es el proceder que tenemos nosotros en Cristo? ¿Para qué? Para que ellos puedan imitar ese mismo proceder. O sea, ¿cuáles son los caminos que seguía Pablo? Por ahí Pablo era, híjole, de armas tomar. No le importaba si estaba enfermo, si tenía temperatura, si había víboras, si naufragaban, lo que fuera, no le importaba. Pablo era un extremo, era el extremo. Qué difícil ha de haber sido seguirlo. Por eso Pablo decía, yo por eso no tengo ni esposa ni hijos, para no complicarles la existencia, que no van a aguantar. Por eso prefiero quedarme así solterito, porque yo quiero servir de lleno a mi Señor. Y yo creo que ahí Pablo lo que está poniendo es una vara muy, muy alta. Pero ¿cuál es el proceder de nosotros como imitadores de Jesucristo delante de esta sociedad tan difícil? ¿Cuál es nuestra conducta el día de hoy? ¿De qué manera nos comportamos el día de hoy? ¿Tu temperamento se refleja en lo que haces o se refleja el control del Espíritu Santo sobre tu vida? El Espíritu Santo tiene que recordarnos día a día. Aquí en el versículo 18,
mas algunos están envanecidos como si yo nunca tenga que ir otra vez a ustedes. Aquí Pablo les vuelve a recordar, ya me dijeron que estoy sufriendo por ustedes, por tanta gente que les está metiendo ideas raras, agitándolos con ideas raras. Están envanecidos con eso. Y eso está creando divisiones entre ustedes. Viendo quién es favorito, quién es mejor, eso es lo que está pasando. Y eso está infectando a la iglesia totalmente. El día de hoy también. Las divisiones. Es que yo pienso esto, es que yo pienso lo otro, es que si hay que alzar las manos, si no hay que alzar las manos, si hay que hablar en lengua, si hay que vestirse así, si hay que usar maquillaje. Enfóquense en lo verdaderamente importante, que es el mensaje de Cristo, y vivir de acuerdo y conforme a este mensaje. Se están comportando, dice Pablo, como si yo nunca hubiese de ir a ustedes otra vez. O sea, voy a ir con ustedes porque me interesa arreglar la situación ahí. Y aquí después les envía a Timoteo en los versículos 19 y 20. Esta carta que les envía les pueda servir a esos que se están envaneciendo. ¿Por qué? Porque reflexionen. Tengo un plan cuando regrese con ustedes. Aquí Pablo está diciendo pronto, relativamente. Él piensa ir y dice, y lo voy a hacer sin tardarme. Estoy viendo los problemas que están enfrentando. O sea, lo más pronto posible voy a ir ahí con ustedes. Y aquí dice también, si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios quiere. Tú tienes tus planes el día de hoy. No te olvides de añadir, si Dios lo permite, si Dios quiere, si Dios me ayuda. Y yo creo que esta carta finaliza con algo importante que les dice ahí Pablo. ¿Qué quieres? Yo voy a ir con vara o con amor y espíritu de mansedumbre a ustedes. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren que Cristo encuentre cuando nos halle al regreso? ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes, semillosos, el día de hoy? Cuando Jesucristo regrese, ¿vamos a estar envanecidos en nuestro propio deseo, en nuestra propia concupiscencia, en nuestro propio anhelo? ¿O verdaderamente estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cómo podemos aplicar todo esto el día de hoy? Yo creo que una de las cosas nos los dijo antes aquí. O sea, ustedes, voy a ir pronto con ustedes, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que están envanecidos. Porque como dicen en mi tierra, como dice mi amigo Paco del Toro, de lengua me como un plato. Hay muchos que dicen gloria a Dios, aleluya, amén, pero sus vidas están totalmente destrozadas. ¡Ay, qué bendición, hermano! Pero por dentro, ¡ay, ¿se viste a esas hermanitas? Como, oye, no. A esos que están envanecidos, aquellos que se sienten más que los demás, cuidado con eso. Aquí les dice Pablo, voy a conocer no las palabras, no la lisonja, ¿qué quiere decir? Lo maravilloso que utilizas todos los términos cristianos. Gloria a Dios, en victoria, hermanos. Amén. No esas palabras, sino que verdaderamente vivas de acuerdo a lo que Cristo nos ha mostrado. De acuerdo a lo que el Evangelio del Señor Jesucristo nos ha transformado. No palabras, sino el poder de los que están envanecidos. Porque aquí yo este versículo lo cargué en mi coche y Diana está de testigo, éramos novios. Tenía yo ahí un versículo que decía, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
Y yo lo traía ahí, ¿saben por qué? Porque no entendía qué era. No entendía. O sea, en pocas palabras, el reino de Dios consiste en que Jesucristo sea tu rey, que Él gobierne tu vida y que vivas de acuerdo a las ordenanzas del rey, que seas obediente a lo que Él te dice, que verdaderamente seas un ejemplo. Aquí Pablo está diciendo, no voy a conocer las palabras, sino voy a ver quiénes están de vanidosos, diciendo amén, aleluya y gloria a Dios, pero viven totalmente alejados del Señor. ¿Quiénes están envanecidos? El verdadero cristiano se muestra a través de las acciones, a través del ejemplo. ¿No tu ejemplo? El ejemplo de Cristo. El verdadero evangelio se muestra cuando lo practicas en cada una de las cosas que haces en tu vida. Ahí está el verdadero poder del evangelio. Cuando podemos ver vidas transformadas, vidas obedientes. ¿Sabes en qué consiste el evangelio? Ver a Cristo crucificado. Y en Marcos el Señor lo dijo fuertemente. Con Cristo, aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿De veras quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. Y Pablo lo entendió, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Has nacido de nuevo realmente? ¿Has nacido en Cristo? Deja que Cristo transforme tu vida. Eso es lo básico. Deja que Cristo te levante cuando estés ahí cayendo nuevamente. Porque no quiere decir que seamos perfectos. Un día vamos a fallar otra vez. Pero este mensaje, mis amados, se hace real cuando lo vivimos. Se hace real cuando lo transmitimos con una vida creíble. Porque, pues sí, igual podemos sabernos la Biblia de memoria. Yo conozco mucha gente que se sabe la Biblia de memoria, que fue a las universidades, a los institutos bíblicos, y su vida es un desastre. Que no proveen ni para los suyos, dice la Biblia, ni para su casa proveen, porque son los ministros del Señor, que les sirvan a ellos. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que el que no provee para los de su casa, primeramente, es peor que un incrédulo, pues ha negado la fe. No se trata de hablar de dientes para afuera lo que creemos. Se trata de ni siquiera abrir la boca, sino ser ejemplo, primeramente de los que estamos aquí, de los creyentes. Yo, Cacho, no soy ejemplo de nadie, pero el mejor ejemplo que tengo se llama Jesucristo. Por ahí vamos a terminar con otra cosa que me encontré por ahí también. Pensamiento que no viene en la Biblia, pero sería un mensaje para reflexionar. ¿Lo tienes por ahí? Dice un señor que se llama Thomas Brooks, dice, no hay temor de saber demasiado, pero hay mucho temor de practicar muy poco. No es bíblico, pero habría que reflexionar eso. ¿Cómo se los explico? O sea, habrá gente que sepa demasiado, que cree que sabe demasiado, pero en realidad donde hay mucho temor es en que lo que saben no lo practican. ¿Qué dices? Yo por eso no me sé nada de la Biblia, porque no lo puedo practicar. Pues claro, no lo practicas porque no te metes a escudriñar las Escrituras. Escudriñen las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de quién es tu Señor, de quién es tu Salvador, Jesucristo mismo. El testigo fiel.
Y es lo que está buscando en cada uno de nosotros, que seamos testigos fieles, que testifiquemos de su amor, que testifiquemos de su perdón, que testifiquemos de su paz, que le digamos a otros, no depende de ti, depende de su gracia. Porque por gracia hemos sido salvados, mis amados. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Amén. Y este mensaje viene de Pablo, así que no me echen la culpa. Yo lo sigo amando mucho. Sigo orando por cada uno de ustedes. No se olviden, hoy en la tarde tenemos oración a los que quieran venir a las 6 de la tarde. Gratis. Hoy vas a estar en la presencia de Dios gratis a las 6 de la tarde. Vamos a ponernos de pie, chicos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy aprendimos que el reino de Dios no consiste en palabras que yo hable, que pronuncie, que memorice. No consiste en cuánto sé de la Biblia, aunque sí. El reino de Dios no consiste en palabras, sino consiste en poder. Y esto quiere decir que tanto aplico en mi vida diaria estas palabras de vida eterna, estas palabras que transforman vidas, estas palabras que nunca se van a destruir, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras, dice el Señor, esas se van a quedar ahí, esas van a permanecer por siempre. Cuán dulces son tus palabras, Señor, decía el salmista, dulces como la miel. Esa palabra que alumbra nuestro camino, Señor, que alumbra el camino de los jóvenes, que nos da un propósito, Señor. Yo te pido por cada persona aquí que a lo mejor ha fallado en tener esa relación diaria contigo, Señor. Y es mi oración que a través de tu Espíritu Santo tú pongas en sus vidas, con toda humildad te lo digo, Señor, el querer como el hacer. Buscarte desde temprano, Señor. Y en paz acostarnos también contigo, Señor. Y vivir confiados, como dice tu palabra. En paz me acostaré y así mismo dormiré, pues solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿En quién vamos a confiar, Señor, si no es en ti? Gracias, Padre, por cada vida aquí el día de hoy. La ponemos delante de ti, Señor. Y ponemos cada vida de los que están allá del otro lado de la pantalla. Todas las gentes que puedan ver este mensaje por internet, también las ponemos delante de ti, Señor. Que tú reines en sus vidas. Que tú seas glorificado a través de sus vidas. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos la gloria y la honra por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, chicos, y que coman rico.